Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. Entonces estábamos en lo referente a la que vamos a ver nosotros, el análisis financiero, y estamos en lo referente a hacer una revisión general de los estados financieros. Los dos estados financieros generales, los dos estados financieros básicos. ¿Sí? Y conocer, aquí sí es conocer. Si no se olviden, conocer las cuentas de los estados financieros. Entonces, por lo general, las personas que hacen esto, sin aparte también de auditoría financiera, entonces tienen que estar revisando, tienen que estar igual determinando estos conceptos. El significado de cada una de estas cuentas. Porque luego cada una de ellas tiene su incidencia dentro de la empresa. Hay unas que tienen mayor incidencia y otras cuentas que tienen menos incidencia. Entonces, ¿con qué finalidad? Porque una vez que se termina, ¿sí? Quien toma la decisión referente a la situación en la que se encuentra la empresa son los directivos. Y para eso se les hace el informe respectivo a ellos. No podemos nosotros en los informes decir, la empresa, comúnmente la empresa está mal. No, sino que a través de cada una de las cuentas se le va explicando, se va determinando técnicamente la situación de cada una de las cuentas. Por ejemplo, se me ocurre, se llega a la conclusión que la empresa tiene exceso de inventarios de mercaderías. Entonces, eso quiere decir que la empresa no está vendiendo frecuentemente las mismas, de acuerdo al análisis que se ha hecho. Esa es una conclusión. Entonces, el nivel no muy significativo de las ventas es debido a eso, a que la empresa cuenta con exceso de mercaderías y no vende frecuentemente las mismas. Entonces, eso ya cualquier persona va a entender. Cualquier persona va a entender, y mucho más los directivos, las autoridades de la empresa, los propietarios de la empresa, entonces van a decir, ¿qué es lo que pasa? Pero no al que está haciendo el análisis
de la empresa, el análisis financiero, sino a las respectivas personas responsables de cada una de las actividades. Entonces, la persona responsable, por ejemplo, el gerente de ventas, ¿qué pasa? Sino que, como les decía, esto tiene que ser mucho más antes, como parte de previsión, estos análisis para que vayan tomando los correctivos respectivos. Entonces, no esperar a que se ahonde más el problema, se ahonde más la dificultad de la empresa y querer ahí tomar alguna decisión, que ya es un poco más compleja. A tiempo las cosas. A tiempo tienen que generarse estas cosas. Entonces, para eso son todas estas técnicas. ¿Sí? Y nosotros vemos, igual, no en todas partes sucede. La Contraloría que hace, ¿sí? La Contraloría General del Estado, con las entidades públicas, las entidades del Estado. Entonces, cuando ellos hacen las auditorías financieras que va, el análisis financiero de la entidad pública, entonces dice, del año del 2015, del 2017, que ha habido esto, este otro. Ya cuando ya se produjo el incidente, se produjo el problema, ¿sí? Y trajo inconvenientes, trajo dificultades a las entidades. Entonces, lo que se trata es de no posible con estas técnicas, el ir monitoreando, el ir analizando periódicamente para tomar los correctivos, las decisiones en cuanto a los correctivos para que no se creen mayores problemas dentro de las entidades. Entonces habíamos visto nosotros esta parte a largos rasgos de no referente a las principales cuentas, sobre todo de mayor, de los estados financieros, en función de su estructura. No estamos nosotros, como les dije, no, realizando ningún plan de cuentas, elaborando ningún plan de cuentas y mucho más codificando. Para eso tenemos nosotros, como les había dicho, las normas internacionales de contabilidad. Que en la primera norma dice presentación de los estados financieros. ¿Cómo se tienen que hacer los estados financieros? Sí, cómo se deben presentar referente a ello. Porque es universal la información contable e igualmente las normas internacionales de información financiera. También consta también la presentación, lo referente a los estados financieros. Tienen que ser claras, ¿no? Como por ejemplo nosotros no podemos poner esto. C por C no podemos poner. Salvo que nosotros hagamos el borrador y ya, un borrador. ¿Sí? Como información financiera tenemos que poner completo. Y como información contable completo, cuentas por cobrar. Así viene. Y así se elabora, ¿sí? La presentación de los estados financieros, la presentación de la contabilidad. Entonces esto simplemente ni tiene tampoco simbología. ¿Sí? Universalmente esto se pasa igual. Así, completo el nombre de las cuentas. Porque tenemos esa mala costumbre y siempre nos han enseñado esa mala costumbre de abreviar. ¿Sí? ¿Quién nos va a entender? Por ejemplo, D por P, ¿qué? ¿Sí? Si esto traducimos, ¿qué nos va a dar? Nada. Es decir, ¿qué quieren decir con eso? Pero si ponemos nosotros documentos por pagar, entonces aquí sí, sentido que tenemos nosotros, que esto sí, traducido a cualquier idioma, significa lo mismo. Pero C por C
si nosotros hacemos matemáticamente C por C al cuadrado? Pues eso no tiene ningún significado. Y siguen en nuestro medio, siguen en la parte de lo que es de contabilidad, siguen poniendo estas cosas. O sea, siguen abreviando aquí. Nosotros internamente le entendemos. El C por C, el D por C, documentos por cobrar, así. Pero no representa ya, hace algunos años de atrás que se aplican estas normas. Pues ya estamos hablando tal vez de como unos 30 años que se aplican estas normas. Entonces, ¿para qué seguimos nosotros en esa manera simbolizando? Porque para abreviar somos campeones, pero no es lo real que representa. ¿Sí? Como les digo, es universal la información. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, alguna fórmula financiera, tenemos que poner toda la fórmula en palabras financieras y luego sí podemos abreviarla, porque ya está representado. ¿Sí? Toda la fórmula completa en palabras. Y si ponemos abajo la simbología, entonces complementamos eso, nada más. ¿Sí? Para que sea entendible para todo el mundo. Ya. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué vimos nosotros en lo referente a eso, no? Entonces, ustedes cualquier ratito revisen, porque como les dije, los estados financieros no son iguales en cada empresa. Cada empresa tiene, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su tamaño, tienen diferentes estados financieros. Claro que es relacionado con las cuentas, no van a tener activos, van a tener pasivos, van a tener ventas, van a tener, ¿sí? Como cuentas de mayor, pero las cuentas que son auxiliares, que se llama, entonces, son diferentes, son distintas de cada una de las empresas. Entonces, una vez que hemos nosotros visto cada una de estas cuentas, tanto del estado de pérdidas y ganancias como del balance general, pasamos a lo relacionado de las técnicas de análisis financiero. Estas técnicas de análisis financiero. Entonces aquí, ¿no? Lo que habíamos visto, los dos principales balances. Balance general, estado de resultados. Y el flujo de efectivo que se utiliza, ojalá avancemos a ver nosotros lo relacionado con el origen y aplicación de fondos. Entonces aquí tenemos estas técnicas. Vertical, horizontal, las tendencias y de los indicadores o índices financieros. Entonces, la primera que vamos a ver es relacionado con el análisis financiero vertical. Este análisis financiero vertical es una de las técnicas que se aplican a los estados financieros. Se los determina en porcentaje. Entonces, aquí, como dice aquí, se emplea para revelar la estructura interna de la empresa. Entonces, toma como partida base un grupo de los balances que equivale al 100% y las otras cuentas que pertenecen a esos grupos de dichos balances van a tener un porcentaje de esa cuenta. Este es el otro análisis que nosotros veremos más adelante. Este análisis financiero vertical. Ya.
Entonces, el análisis financiero vertical, también conocido como porcentual. Es decir, en porcentaje, con base 100. Estructural, denominado porque nosotros, en porcentaje, la estructura de cada cuenta de los estados financieros. Entonces, la participación porcentual de la cuenta caja con relación al total de activos, ¿sí? De la cuenta costo de ventas con relación a las ventas, al total de las ventas, ¿sí? Y en función de eso vamos nosotros determinando estos porcentajes y estableciendo si ese porcentaje, ¿sí? Es alto, es bajo, tiene un valor representativo o no tiene un valor representativo dentro de la empresa. Para ir corrigiendo cada una de ellas. ¿Sí? Es una técnica simple, ¿no? Que nosotros calculamos como una evaluación estadística en porcentaje. No hay cambios en esto, de un periodo a otro no hay cambios. Sí se puede hacer si tenemos balances de otros periodos para ver el movimiento de los porcentajes, pero ese análisis ya no se llama vertical, sino se llama análisis horizontal, que es el comparativo. Entonces también nos permite este análisis utilizarle para evaluar la estructura de inversión de los activos de la empresa, sobre todo de los activos fijos. Y también la incidencia, evaluar el financiamiento de los pasivos. Entonces, la técnica financiera dentro del análisis establece, determina asimismo que las empresas sí les recomiendan endeudarse. Hay dos tipos de endeudamiento, el de endeudamiento como tenemos en el balance, el endeudamiento a corto plazo, que son los pasivos corrientes, y el otro el endeudamiento a largo plazo. Sí es aconsejable financieramente endeudarse, pero tiene un límite el endeudamiento. No es que simplemente nos endeudamos, sigue endeudándose y no pasa nada, no. Sí ocurre. Es uno de los indicadores del endeudamiento, de los indicadores más riesgosos, más peligrosos. Y que no se ha tomado o no toman en cuenta las empresas, ¿sí? Igual que las entidades de gobierno, igual el mismo gobierno. No toma en cuenta, es un índice, sacar un porcentaje de endeudamiento. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque si nos endeudamos más, ustedes saben que hay que pagar, ¿sí? Por las deudas, ¿se paga qué? Un interés. Este interés puede ser a corto o a largo plazo que se paga, ¿no? Hacemos un préstamo que es una deuda a un banco, entonces por lo tanto tenemos nosotros que pagar interés. A veces algunos proveedores, ¿sí? Parte de ellos, por negociar los plazos respectivos, el crédito respectivo, también cobran un recargo, un interés a sus clientes, a las otras empresas. Entonces se va encareciendo el préstamo, se va encareciendo las deudas. Y se tiene que generar el suficiente dinero, el suficiente efectivo para pagar esas deudas. Entonces siguen endeudando más y más, es peligroso, ¿no? Entonces su capacidad, eso se llama la capacidad de endeudamiento. Si hablamos en la parte personal, digamos, una persona que gane $1,000 mensuales, ¿hasta qué límite puede endeudarse? Eso le explica la técnica financiera. Porque si siguen endeudándose, ustedes saben que el sueldo no solo es para pagar deudas, sino también es para gastos, para cubrir las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, que tiene nuestra familia. Entonces, si tenemos esos gastos y nos seguimos endeudando, después, ¿cómo pagamos? Se nos va complicando.
Así es en las empresas. Entonces aquí tenemos la parte ya práctica de la técnica esta de análisis financiero vertical. Entonces el análisis financiero vertical, leerán aquí, ¿no? Por favor, les voy a leer igualmente aquí. Toma el total de activos o el total de pasivos como base porcentual del 100%. Entonces nosotros tenemos un dato en el balance, el total de activos. Al lado le ponemos 100%. Como igual el pasivo y patrimonio tiene que ser igualmente el 100%. Porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Y las cuentas que conforman el grupo de los activos o las cuentas que conforman el grupo de los pasivos y patrimonios tendrán un porcentaje de esa base. Es una simple regla de 3 directa que nosotros no vamos a estar escribiendo la regla de 3, sino directamente lo hacemos con una calculadora, con una tablet o con una laptop, lo hacemos tranquilamente esos valores. En el caso de del estado de pérdidas y ganancias de las ventas netas. Sí, aquí hay a veces hay documentos en los cuales todavía creo que todavía no son documentos actualizados o algo por el estilo, que toman el valor total de las ventas. ¿Sí? Y esas ventas vienen a ser como ventas brutas, es decir, no están restados los descuentos y devoluciones en ventas. Para que sea real el análisis, en el caso del estado de pérdidas y ganancias, este análisis vertical, las ventas netas tienen que tomarse como base referencial del 100%. ¿Sí? Y las demás cuentas referentes al estado de pérdidas y ganancias tendrán un porcentaje de ese 100%. Entonces aquí vamos a determinar lo que representa cada cuenta. ¿Sí? No necesariamente nosotros dentro de ello podemos poner, como estamos haciendo, en base al 100%, vamos a decir 50%. No. Hay porcentajes en las cuales se recomienda que las empresas traten de lograr, traten de alcanzar ese porcentaje que recomienda la técnica financiera. Asimismo, recomienda que ese porcentaje traten de no sobrepasar. Son recomendaciones en base únicamente a la técnica financiera. Porque igual, como cualquier técnica, no le puede obligar. No le puede obligar. ¿Sí? No le puede obligar a la empresa a que obtenga eso, ¿no? A que obtenga ese porcentaje deseado. Sino que trate de lograr, trate de alcanzar, trate de superar o trate de no superar ese porcentaje. Entonces aquí nos vamos a ver nosotros con mayor claridad esa estructura de porcentaje de cada una de las cuentas de los estados financieros, cómo está compuesto eso. Esa es es decir, la estructura en cuanto tiene que ver al porcentaje de un balance, ya sea general o de un balance de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cuenta importante, el efectivo. Siempre va a ser una de las cuentas más importantes dentro de la actividad financiera de la empresa. ¿Cuánto es lo que recomienda tener a la empresa? Le recomienda que tenga liquidez, ¿cierto? ¿Sí? Pero esa liquidez no quiere decir que se tenga exceso de liquidez, porque también no es conveniente que tenga exceso de liquidez, sino que de ese excedente de liquidez la empresa tiene que generar más ganancia para la misma. Entonces le dice que utilice ese exceso de liquidez en algún tipo de operación que le genere dinero, que le genere más recursos a la empresa. ¿Sí? Entonces ya eso es las políticas que manejan, las decisiones que manejan cada una de ellas.
Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros, vean, aquí, el disponible. ¿Sí? Para la empresa no es conveniente, como les decía, que tenga exceso de dinero. Que es bueno tener liquidez, que es muy bueno, sí, pero que tenga exceso porque lo que sucede es que va a contar con dinero ocioso dentro de la empresa. Entonces, tiene que buscar algún tipo de operación sobre todo financiera, para utilizar ese dinero y seguir generando más ingresos para la empresa. Que es importantísimo el dinero porque toda actividad de la empresa tiene que hacerse con dinero. Asimismo, ¿qué pasa si no tiene dinero? ¿Qué sucede si no tiene efectivo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que buscar? Que es una de las dificultades de muchas empresas, de muchas entidades. Entonces, por eso es que se tiene que administrar bien este recurso, el dinero, porque es escaso. Y las empresas generan, a través de sus actividades, generan este dinero y debe ser controlado, debe ser regulado. No es porque tengo dinero, voy y gasto, simple. Destino para todo sin gastar, ¿sí? Sino que tiene que haber un control, tiene que haber un buen manejo de ese recurso para que más adelante, espérenme un segundito. Aló. Daniela Díaz. Ah, sí, dígame. Claro. Ah, sí me dijo, sí, sí me dijo Zulay de eso. No, pues quedarían, ¿cuántos eran los frescos? Claro, no hay problema en eso. Sí, sí. Sí, es que no pueden meterse porque igual no le va como es. En el registro ya de lo que es ya del sistema de calificaciones, no consta. Entonces, no se dice. Ah, sí, ya, ya pase bien, hasta luego, pues. Sí, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues, ¿qué tiene la empresa para obtener este recurso? Vender, pues, ¿cierto? El dinero, ¿sí? Asimismo, la empresa no puede tener exceso de cuentas por cobrar. En otras palabras, dar demasiado crédito a los clientes, dar demasiado plazo a los clientes, porque necesita el dinero, necesita. ¿Sí? Ya nosotros, la parte práctica, la parte ya real, ustedes saben que sin este recurso, sin el dinero, no podemos hacer nada. Sin eso no, ni en lo personal, peor en la parte empresarial, peor. Entonces, sin este recurso no podemos. ¿Sí? Las empresas, las entidades privadas, las entidades públicas, sin dinero no hay. Por eso es el inconveniente aquí en nuestro medio también, en nuestro país, que se hace falta dinero, pues. Entonces, cuando se tiene dinero hay que saber administrar bien el dinero para que no suceda estos graves problemas. Entonces ven, por ejemplo, los gobiernos se ven agobiados. No tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pongamos impuestos. Quitemos a la gente, le ponemos más impuestos. Porque el Estado necesita dinero para sus actividades.
Entonces, ¿cómo no tiene? Porque no administraron bien todos los ingresos que tiene, entonces buscan de alguna forma, ¿sí? Alguna forma obtener estos recursos. Una de ellas es poniendo impuestos. Entonces, las empresas, en cambio, tienen que hacer la actividad de venta. ¿El por qué? Las empresas no están vendiendo para generar este recurso. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? Y aquí tenemos, ¿no? Del análisis, otras de las cuentas importantes en las empresas de carácter comercial e industrial son los inventarios. Entonces, del inventario también, si es empresa comercial, los inventarios de mercaderías no podemos tener en exceso. Eso depende del mercado que tenga la empresa. Sí, de la demanda, hablando nosotros ya técnicamente de la demanda que tiene la empresa de sus productos, de sus artículos en el mercado. ¿Sí? Entonces no podemos tener en exceso, solo lo necesario, lo indispensable. Ahora, claro, del análisis que se haga a la empresa, las respectivas entidades, del monitoreo que hagan del mercado, de abrir nuevos mercados, en nuevas regiones. Entonces, en función de eso, previo al estudio respectivo de mercado que se llama, entonces incrementarán sus inventarios, incrementarán las compras de esas mercaderías que igualmente tienen que venderse en esos otros mercados. Tanto de lo que tiene que ver este inventario de mercaderías como en las empresas industriales, el inventario de materia prima. Los activos fijos, ¿sí? Por lo general, dependiendo del tipo de empresa, los activos fijos tienen que ser productivos. Es decir, en otras palabras, que el uso, la utilización de ese activo fijo le genere ganancias a la empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Por adornar la empresa. ¿Sí? Entonces, la empresa, para que tenga una linda presentación, todo eso. Entonces dice, vamos nosotros a adquirir, por ejemplo, tipos de lámparas, de esas lámparas que son costosísimas. Vamos a adquirir cuadros de pinturas para la empresa que son caros, que son muy caros. Esos son activos improductivos. Claro que se necesita que esté bien la empresa. ¿Sí? Físicamente nadie dice. Pero ahí tiene que ver la parte de los constructores, la parte de lo que establecen que tenga buenos acabados, pero que no tenga ese exceso de activos que sean costosos y que no produzcan nada. Entonces, el otro ejemplo, las empresas de tipo industrial. ¿Sí? Igualmente en lo que respecta a la maquinaria. La maquinaria tiene una capacidad máxima instalada. Es decir, su capacidad de producción. ¿Sí? Que también va a depender la adquisición de la maquinaria de la demanda que tenga en el mercado para poder producir esos productos de esos artículos. Entonces, si tiene la empresa, sí, ha adquirido una maquinaria en la cual su capacidad máxima instalada, supongamos que es de elaborar 200,000 unidades. Y la demanda del producto en el mercado es de 100,000. Entonces está con el 50% de su utilización de esa maquinaria. Entonces, eso trae pérdida a la empresa. Por eso es el análisis de estos activos fijos. Claro que otros no. Toda empresa necesita mobiliario, pues obvio. Va a necesitar un escritorio para la oficina. Esos activos son necesarios, pero no le están generando ganancia a la empresa. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de empresas? Los vehículos
la utilización de los vehículos le generan ingresos a la empresa. ¿Sí? Eso se llaman los activos fijos productivos para la empresa. Entonces, para así poder analizar, interpretar cada uno de los resultados que se van obteniendo a través de este análisis vertical que se llama. Entonces, igual, en las empresas, igual, el estado de pérdidas y ganancias. Principal cuenta de ingresos, las ventas. Entonces, la tendencia es que incremento de las ventas. Como les comentaba, tiene que estar frecuentemente las empresas incrementando sus ventas. Si no vende, se complica. Y el control que tiene que hacer, el otro control sobre sus gastos. ¿Sí? No es que simplemente tengo altas ventas, me ingresa recursos, entonces gasto, como sea, gasto. No, el gasto tiene que ser controlado, porque la empresa tiene que ir generando más y más ganancias. Entonces ahí el control del gasto. El aumento del gasto, en cambio, no le favorece, es malo, ¿sí? Es perjudicial el aumento de los gastos, el aumento de los costos para la empresa, porque le va disminuyendo las ganancias, le va disminuyendo las utilidades. Entonces vamos nosotros a ver, ya directamente aquí ustedes tienen en este documento, tienen la parte teórica que lo que estoy diciendo lo vamos nosotros a trasladar ya en la parte práctica, para lo cual aquí necesitamos de la misma empresa, de la misma entidad, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no? Como están ustedes siguiendo administración de empresas, la empresa privada, balances de empresas con fines de lucro, ¿sí? Eso necesitamos. Entonces, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de un determinado periodo. Este periodo puede ser incluso hasta mensual, no hay ningún inconveniente. Entonces puede ser semestral, puede ser trimestral, estos balances o puede ser anual. Entonces se recomienda que este análisis por lo menos, la empresa lo haga unas 3 veces al año. ¿Sí? Dividiendo el año, en este caso, dividiría en cuatrimestres o a veces en trimestres, ¿no? Entonces lo que hace es cortar un balance a tal fecha cada 3 meses o cada 4 meses. Aplica el análisis porque esto también está en un sistema informático, ¿sí? Y ve los resultados. Entonces analiza los resultados. ¿Qué cuentas se tienen que corregir para el siguiente trimestre o el siguiente cuatrimestre? Como parte preventiva de corregir las cuentas, hacer las correcciones necesarias o de mantener las cuentas que están aceptables, las cuentas que están racionalmente bien llevadas, sí, pero no es que a mano, sino ya en la parte real de la empresa. Entonces, si las ventas se van incrementando, entonces mantener e ir incrementando periódicamente las ventas. Ese es el fin. Porque tampoco se puede quedar estacionada, dice, mis ventas son buenas. Tampoco puede quedarse la empresa estacionada con esas ventas que aparentemente son buenas durante un tiempo, sino el sentido es ir incrementando cada periodo. Entonces vamos nosotros a la parte práctica de este análisis vertical. Entonces veamos dónde tengo yo esta parte del análisis vertical. Ya. Entonces aquí se tiene estos balances, los dos balances, ¿no? Que son anuales en este caso,
el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.